José Ramón Cosío. Bueno, se publicó algo que no se le ha dado mucha atención y el doctor José Ramón Cosío aquí presente. Buenos días, José Ramón. Hola, ¿Cómo estás? Buenos Carmen? días. Bueno, es una mañana intensa. Sí. Después de este acuerdo anunciado entre las empresas de los gasoductos y el gobierno mexicano. Bueno, eso está atrapando la atención, por supuesto, de todas las maneras posibles, pero estás poniendo el foco en un tema importante, sin duda, del que poco se ha hablado, de los afrodescendientes o afromexicanos. Una nueva ley. Pues realmente es una reforma constitucional. El 9 de agosto. ¿Reforma constitucional? Sí, y ha pasado ¿Así? desapercibido. ¿Así? A ver. Mira, el 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial un apartado C para el artículo 2. El artículo 2, ¿te acuerdas? Viene de todo el proceso de los acuerdos San Andrés Larrainza, la iniciativa que presenta el presidente Fox en 2001, bueno, la iniciativa y la reforma en 2001, y es un artículo bien interesante. En el apartado A de este artículo 2 dice quiénes son pueblos, comunidades, indígenas, usos, costumbres, sistemas jurídicos, autoridades tradicionales, digamos, esa parte jurídica. En el apartado B establece todas las medidas que debieran estarse otorgando y que desafortunadamente no se han otorgado a lo largo de estos años para que los pueblos y las comunidades y los indígenas logren un pleno desarrollo educativo, en materia de salud, empleo, etcétera. Y hasta ahí estaba el artículo. Y esta reforma introduce un apartado C, y ese apartado de C dice que se reconoce a los afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación, 1, y 2, que se le deben, en lo aplicable, dar las mismas reglas, los mismos tratos que a pueblos y comunidades. INEGI calcula que estamos alrededor de 2 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, todavía más pobres o más marginados todavía que los indígenas, en los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero primordialmente, personas que viven en las costas, con unos diferenciales todavía de sueldos, acceso a seguro popular, de verdad en unas condiciones muy malas. Pero estas personas pues ahora son reconocidos, son visibilizados y tendrá que hacerse un enorme trabajo constitucional, jurídico, legal, para incorporarlos plenamente. En esta idea es interesante, dice, para terminar de componer esta idea de la multiculturalidad mexicana. Pues estoy viendo tu texto en el Universal publicado esta mañana que se llama Afromexicanos, además de los datos que ofreces en esta charla con este espacio hablando de estos 1.400.000 personas. Sí. Estás citando al propio INEGI y al CONAPRED, 1 de cada 6 personas afrodescendientes, el 15.7 es analfabeta. Sí. Que triplica la tasa nacional, que es 5.5. Exactamente. Ese es un retrato muy fuerte. Es lo que te decía. Entonces, es interesantísimo en términos, digo, que no les hemos dado esta visibilidad. Entonces, si los indígenas o muchos indígenas están en unas condiciones marginales, todavía están peor estos afromexicanos, como los denomina actualmente la opción. Qué bueno que se hizo esta reforma. Esta reforma importante, sin duda. Y importante. que ojalá empiecen ahora las políticas públicas y todo para lo que... enfrentar la problemática. Para enfrentar la problemática de estas personas. ¿Y esto se publicó el 9 de agosto, dijiste? El 9 de agosto. O sea, hace no tanto, Nada. Y pues sí, medio de noche, no, medio. Yo hice una encuesta con un valor metodológico de cero, porque le pregunté a mis cuates y conocidos, sí, el margen de error es como más o menos 100, pero no tanto, pero nadie sabía, nadie sabía. Me llamó bueno, la pues atención. Con este comentario ya algunos empezamos a conocer más esta información, que es una reforma constitucional, sí. Pues eso para colocar en la ley lo que es este reto, como tú dices, de la pluralidad cultural y jurídica, sí. En el marco de nuestra Constitución. Exactamente. Pues ahí está el tema importante. Déjame poner la mirada en el próximo informe de gobierno, el primer informe de gobierno del gobierno de López Obrador. Hay, un clima o versiones de que estamos cerca de algún tipo de reforma judicial. ¿Qué sabes de eso, tú que estás en el tema? Mira, se ha estado anunciando, de hecho el senador Monreal dijo que el representante del Senado de la República para iniciar estos procesos sería Germán Martínez, anterior director del Seguro, ahora senador de la República, y que él empezaría a encabezar esto. Hay varias cosas que a mí me preocupan, algo que se ha empezado a correr en el medio de los abogados, de los juristas, etcétera, que es si puede darse una contrarreforma en materia del sistema de justicia penal acusatorio. Se dice que se está preparando una reforma para tratar de achicar, contener, modificar, podemos usar varios verbos, pero creo que todos evocan esta misma idea, el sistema penal acusatorio, porque pues, realmente el Estado mexicano no ha generado las capacidades para poder
controlar o para poder llevar a cabo estos procesos jurídicos. Entonces, ahí hay una parte importante. Otra, de la que se habla poco, pero estamos a mitad del proceso, es de la reforma laboral. Tú recordarás que se hizo esta gran reforma, que si se la debíamos a los Estados Unidos o no se la debíamos, que si formaba parte al TEMEC. Al TEMEC, en fin, lo que sea. Se está avanzando algo en el órgano de conciliación, que es una situación muy, muy importante. Esto sí lleva un grado de avance, pero se está avanzando menos en el desarrollo o en el paso de las juntas de conciliación y arbitraje que hoy están establecidas, un representante del Estado, uno del capital y uno del trabajo, a tribunales de pleno derecho. Otra cuestión es un tránsito que se está llevando a cabo, ese sí, mucho más lentamente en materia de los juicios civiles y familiares. Mucha gente pensará, y esto a mí qué me importa o qué me sirve, pero una parte muy importante del litigio que se lleva día a día y en nuestras vidas cotidianas tiene que ver con lo civil y con lo familiar. Entonces ahí hay un problema interesante. Luego también parece que puede resurgir aquella iniciativa que comentamos en su momento el senador Monreal para crear una tercera sala en la Suprema Corte, subir el número de ministros de 11 a 16 y generar este órgano para, pues básicamente, disciplinar a los jueces y magistrados federales, que es un asunto extraordinariamente serio. Entonces, por ahí empiezan a moverse, todavía no está claro qué quiere decir reforma judicial, pero es interesante y creo que sería importante conocer qué es lo que se está pensando. No vaya a ser, y lo digo así en términos verdaderamente hipotéticos, que vaya a haber una tentación de empezar a controlar a jueces y magistrados en su independencia y autonomía. ¿Eso temes? Pues podría temerlo, sí. Pues porque los jueces se han vuelto incómodos. Pues los jueces están otorgando amparos, están otorgando suspensiones. El presidente hacia el fines de la semana pasada volvió a hablar del sabotaje legal, esta parte... Por los 8,000 amparos en contra del aeropuerto. Exacto, y te acordarás que dijo el viernes algo así como: voy a buscar un recurso para hacer prevalecer los intereses del Estado. Sí, ¿y qué piensas de eso? Porque incluso se adelantó el tipo de recursos jurídicos que se podrían estar pensando desde la presidencia para declarar, bueno, no sé cuál es la expresión correcta, pero declarar un asunto de interés público sí, o alguna naturaleza así, para que entonces, frente a la gran cantidad de recursos de amparo que se han promovido desde organizaciones, tú mismo has formado parte, hasta donde entiendo, de estos pues grupos. No, eso sí no. Aunque no. estaba tu foto por ahí en alguno de los... Ya ves que hay un montón de videos circulando por todos lados, pero sí, bueno. No, realmente no me he vinculado con los... Pero bueno, hay sí, colectivo, un colectivo que se llama No Más Derroche, exacto, si no me equivoco, No Más Derroche, Derroche, donde hay muchas organizaciones. El caso es que hay decenas de recursos de amparo, sí, bastantes han sido promovidos y han sido aceptados por los jueces en estas fases, ¿no? Sí. No definitivas, pero va en camino, digamos, de una cuestión judicial que eventualmente pondría en riesgo la viabilidad del propio aeropuerto en Santa Lucía. Exactamente. Y por eso el presidente dice es una andanada judicial, es un, ¿cómo fue la palabra? Sabotaje legal. Sabotaje. Uh-huh. Él habla de un sabotaje legal y efectivamente aparece como una posible respuesta del gobierno de la República, una circunstancia legal que pudiera alegar para que frente a los amparos en curso pudiera desarrollarse el aeropuerto. ¿Qué consideraciones jurídicas podría tener la presidencia para enfrentar el sabotaje legal, si se le quiere llamar así? Mira, yo no, con el orden jurídico actual, porque claro, si lo cambias, pues eso. No, pero estamos hablando de lo que hay, o podría cambiarse para esto, pues, exprofeso. Tendría que ser, yo me imagino, una reforma a la Constitución sobre... A ver, escenario A, con lo que hay. Con lo que hay, lo veo muy complicado, son suspensiones definitivas. El Estado tuvo la posibilidad de argumentar antes de que se otorgara la suspensión a través de los distintos órganos que esto efectivamente tenía o que no debía otorgarse la suspensión porque se afectaba la seguridad nacional, porque se afectaban de algunas cuestiones. Claro, esto no tiene que ver con el tema, pero es lo que dice la ley de amparo, la campaña contra el alcoholismo, en fin, cosas que de plano no tienen que ver con esto. Pero sí yo veo difícil que con el marco jurídico actual pudieran llevar a cabo una modificación en este caso, ¿no? Bueno,
En el escenario A, en el escenario B, que haya reformas exprofeso para esta situación. Y podría intentarlas, desde luego, pues sería una iniciativa que corriera a los dos extremos. Me parece que sería altamente delicado y cuestionable, ¿no? No se ha hecho nunca en la historia nacional. El juicio de amparo, digamos, empieza a consolidar en el segundo tercio del siglo XIX, empieza a tener ya más o menos su fisonomía actual. Hombre, ha tenido cambios, etcétera, pero un poco ya está funcionando desde entonces y nunca se ha generado esta condición. Entonces creo que sí sería políticamente, no digo jurídicamente, políticamente muy cuestionable el que se introdujeran algunas causales específicas para resolver un problema concreto que por otro lado pues está en sus cauces jurídicos de desarrollo, ¿no? Bueno, ese tema lo iremos viendo en el camino, no tardaremos mucho en saber si efectivamente la Presidencia de la República, desde el ámbito jurídico, sí, está pensando algún tipo de respuesta de esta naturaleza. Hoy mismo, hablando del aeropuerto, a ver si llegáramos a tener el fragmento donde Carlos Slim habló del Aeropuerto Internacional de México, del Naim. Bueno, ya ves que acaba de anunciarse el acuerdo del gobierno de la República con los empresarios constructores de los gasoductos, un asunto de enorme importancia, tiene una señal muy potente. Lo que está pasando esta mañana en realidad es una señal muy potente de acuerdo entre los que estaban dirimiendo un asunto ya firmado, es decir, los contratos de las empresas constructoras de gasoductos pues estaban ya firmados, las condiciones estaban establecidas. Sin embargo, cambia el gobierno y entonces tenemos un gobierno que revisa los contratos. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, llegó a decir son leoninos, son contratos lesivos para el Estado. Lo revisan y dicen no, hay que modificar esto. Al final, con el riesgo de recurrir a los arbitrajes internacionales, con todo lo que se pudiera tardar eso, un día o 100 años, lo que fuere, finalmente llegan a un acuerdo importante que se anuncia hoy con pleno despliegue de los representantes principales del sector empresarial en México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, el nuevo presidente del Consejo de los Hombres de Negocios, y los representantes del gobierno y de las empresas. Bueno, llegan a este acuerdo, pero hablando del aeropuerto, está causando revuelo lo que le preguntaron a Slim y lo que contestó Slim sobre, pues, reactivar el Naim. Si eso está en el horizonte, y le preguntan al hombre más rico de México, y esto es lo que contesta. Si quieres lo escuchamos y seguimos hablando del aeropuerto. ¿Cómo no? Retomar a Texcoco en lugar de Santa Lucía. Eso ya lo dirá el futuro, no sé. Pero eso no es uno de 1,600 proyectos. Claro, es un proyecto, pero hay 1,600 proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, hay un gran campo de inversión. O sea que pues quedan 1,600 proyectos quedan 1,600 proyectos de inversión y quedó ahí que esto se verá en el futuro. Pues a saber, ¿no? Sí, por lo pronto no se podría, y esto es importante, no se puede continuar con la construcción de uno ni con la inundación del otro, etcétera, porque están estas suspensiones otorgadas. Como decíamos, puede buscarse algún mecanismo jurídico. Yo con el sistema jurídico actual lo veo complicado, a lo mejor en una imaginación ahí interesante, porque el derecho da para imaginar muchas cosas y solucionar muchos problemas. Podría darse esta condición, pero por lo pronto no se está, de verdad que no veo con estas suspensiones otorgar la viabilidad. Suspensión definitiva, a ver, tradúcenos, ¿qué significa? No es la resolución del amparo final, pero ¿cómo se explica eso? Tiene que esperarse, la idea de la suspensión, y así en el lenguaje tradicional, se tiene que mantener viva la materia del amparo para que no se pierda el derecho o se dé una situación. ¿Y la materia del amparo es? En este caso concreto es todo lo relacionado con su construcción, todo lo relacionado con los permisos ambientales. O sea, la materia del amparo es no frenar el proyecto del nuevo aeropuerto del Naim. A ver, voy a poner primero el ejemplo de clase, así, el de clase. Venga, que nos enseñaron a todos, el ABC. Una persona va y solicita amparo. Porque tiene una orden de fusilamiento, estoy hablando de casos reales del siglo XIX. ¿Qué pasa si me espero hasta que se resuelve el amparo? Pues el pobre hombre va a estar muerto. No, bueno, ejemplo de clase. Entonces, se otorga la suspensión
Se sigue el juicio, llega al final del juicio y dice, pues usted si efectivamente se violaron sus derechos, pues ya no se le fusila. Es el ejemplo. No se le fusila. Ahora llevémoslo al caso del aeropuerto. ¿Qué es lo que se está diciendo? Si el aeropuerto se construye... O si había razón y fusílese cualquiera de las dos. Sí, porque desafortunadamente pasó. O sea, la resolución del amparo es definitiva y la suspensión es para no afectar la materia del amparo. Exacto. Que es decir, yo soy inocente, no me fusilen. No me fusilen, en este caso es mantengan el aeropuerto porque es una inversión. A ver. 1, porque puedes tener una afectación ecológica grande. 2, porque puedes tener una situación con las aves. Otro, o ecológica en general. Otro, porque tienes monumentos arqueológicos, zonas arqueológicas ahí, etc. Entonces, para no destruir las zonas arqueológicas, para no destruir el hábitat, para no modificar los ríos, etcétera, o para no permitir un aeropuerto que pudiera generar condiciones de inseguridad, se suspenden los trabajos. En el caso. Entonces, Santa Lucía está suspendido. En el caso de Santa Lucía. Sí. O sea, son dos materias de amparo. Por supuesto. Por un lado, suspender Santa Lucía. O sea, hay un montón de amparos. Suspender Santa Lucía es una materia de amparo y otra materia de amparo es continuar Naim. Exactamente. O sea, son dos cosas. Porque había la idea de que Naim se iban a hacer algunas construcciones o se iba a inundar o se iba a utilizar para otra cosa la estructura y entonces eso que ya estaba construido iba a quedar afectado. Esa es una forma. Y otra es esto que queríamos construir, a lo mejor la construcción generaba algunos perjuicios muy grandes. Entonces, están suspendidas las dos, para que no se destruya y para que no se avance. Incluso en el caso de para que no se destruya, hay medidas cautelares para que se siga invirtiendo dinero para hacer cierto tipo de mantenimiento que impida que lo que ya se construyó se deteriore. Entonces, ese es el punto donde estamos parados. Perfecto. Y en algún punto se tendrá que resolver ambas materias de amparo. Exacto. Entonces, hasta ahorita estamos en suspensión. Seguirán avanzando los procesos, llegarán a la sentencia de amparo. La sentencia de amparo dirá, efectivamente se violaron derechos humanos, que eso es lo que la materia del amparo, y si es la violación de derechos humanos, posiblemente se dijera, repóngase el procedimiento, o el permiso 28, o el impacto ambiental 32 no está adecuadamente construido, vuélvase a hacer, vuélvase a calibrar, vuélvase a pensar. Esto es la parte que, digamos, está generando esto. Ahora, eso toma tiempo, y consecuentemente, pues descarrila o frena el proyecto del presidente López Obrador de tener un aeropuerto construido y otro aeropuerto inundado, en fin, las condiciones que vayan ellos a pensar. Entonces, eso es lo que está en la disputa, y esto puede tomar tiempo. Creo que cuando él dice, voy a buscar un mecanismo para, por razón de interés público, permitir que se construya y con se hagan otras cosas, lo que vayan a hacer, bueno, eso es lo que está en discusión en este momento. Y eso es lo que está en discusión en este momento, y no creo que tardamos mucho en saberlo, porque no puede eternizarse el asunto. No se puede eternizar, desde luego que no. Tendrá que ir a la sentencia, tendrá que resolverse, como decimos nosotros, el fondo del amparo. Sobre esa decisión del fondo del amparo hay recursos, como todo en el amparo. Entonces, resolverá el juez de primera instancia, eso tendrá que ir a revisión probablemente al colegiado. Por la naturaleza del asunto es muy probable que la Suprema Corte termine conociendo de ese caso. En fin, pero esto te toma unos meses. ¿Meses? Sí. No años. No, meses. La verdad es que el Poder Judicial tramita bastante a prisa este tipo de asuntos. Este tipo de asuntos, sí. Otros sí se puede dar 17 años. Bueno, y hay uno peor, Hay uno peor. Yo sé que el personaje no a todo el mundo, pero eso es independiente. Caro Quintero estuvo más de 20 años sin sentencia de primera instancia. O Israel Vallarta, ¿qué te parece? Que es un escándalo. Debería ser un escándalo. Porque decían hoy del señor, cosa que se lamenta mucho desde luego y es una injusticia. Pero el caso más largo que yo tengo identificado es el de Caro Quintero. El de Caro Quintero, más que el de Alpizar y Daniel porque García. Estaba más arriba de los 20, estaba alrededor de los 20 años, en primera instancia, sin sentencia de primera instancia. Más allá de lo que haya hecho, ¿no? Pues eso es otro tema, terrible, Impresionante. Pues sí, es parte del retrato del Poder Judicial de este país en su historia. Uh-huh. Nos vamos en esta parte del programa contigo, José Ramón Cosío, brevísimo. Bueno, el informe de gobierno el próximo domingo, ¿tienes qué expectativa tienes? Estamos hablando de un primer año donde ha habido Guardia Nacional, programas importantes con los jóvenes, con los adultos mayores, el tema del robo de combustible, el huachicol, ahora los acuerdos con los gasoductos, así a ojo de buen cubero. Rápido. Mira, la idea del informe no es que el presidente vaya y nos cuente. El presidente
porque dice la Constitución que nos tiene que informar cómo ha funcionado su administración pública. Recordemos que el presidente de la República en México es titular de la jefatura de Estado, si nos representa fuera en el país, es jefe de las Fuerzas Armadas y es jefe de la Administración Pública Federal, de todas las secretarías, etcétera. Entonces, la idea del informe no es que vaya ahí a contar lo que le parezca, sino que nos informe cómo ha ido su administración en este año. Y esto es de extraordinaria importancia porque después viene la glosa del informe. Los diputados y los senadores pueden llamar a los secretarios de Estado, oiga, ¿por qué esto sí, por qué esto no, etcétera? Y es algo muy importante porque hay que recordar también que el día 8 se presenta el presupuesto de egresos y los criterios de política, de los criterios económicos. El proyecto 2020. El proyecto 2020. Y esto es importantísimo para poder valorar qué ha hecho, qué quiere, por qué nos pide ese dinero para presupuesto, dónde lo quiere gastar. Entonces creo que como ejercicio republicano es extraordinariamente importante. Claro, el informe se choteó aquellas cosas inmensas, larguísimas, ¿no? Que pues ya sabemos todos que sí era el día del presidente, todo lo que construyó parte de la mitología política. ¿Volverá a ser el día del presidente? Pues esperaríamos que no. Esperaríamos que no, y que sí nos diga, oigan, en esto está así, en esto está asado, en esto he fallado, en esto no, esto quiero enderezarlo así, esto quiero proponerlo acá, para esto quiero este dinero. A mí me parece que sería un ejercicio republicano muy, muy, muy importante, porque eso, insisto, es lo que manda la Constitución. Es el informe de su administración, no es el informe de sus actividades. Cuando dice el presidente en el spot, ¿no? Que dice, soy hombre de palabra, eso está bien como mensaje político, pero como mensaje jurídico y constitucional, la verdad es que eso es bastante irrelevante. Mejor díganos que sí, que no, la administración que funciona, que no funciona, y entonces sí podemos entrar en un ejercicio republicano que me parece de lo más importante. ¿Te imaginas un ejercicio inédito de un presidente de la República, él mismo en la glosa del informe, él mismo en un intercambio con el legislativo, como en otros lugares del mundo se ve, pues a las figuras ejecutivas? Todos los miércoles en el Parlamento inglés, el Parlamento inglés es una impresionante tarea, impresionante tarea donde están en un tete-a-tete prácticamente. Padrísimo. Máscara contra caballero, padrísimo, impresionante, vigoroso, como pocas cosas. Parecido, cercano, aroma de... No me lo imagino. Por las enormes mayorías que tiene Morena, no veo que traigan a los secretarios a ponerlos ahí a un fuego cruzado, menos al presidente de la República. Realmente, digo así, me lo desearía ver, sí, yo alguna vez tuve la oportunidad de asistir al Parlamento y me pareció uno de los ejercicios... Británico, fantástico, ¿no? Porque era pregunta-respuesta, además con tiempos cortos, nada de tirar rollos y a mí me parece que la democracia... No, a ver, señor, le estoy preguntando sobre por qué este tema concreto, conteste. Eso es una cosa fantástica. Entonces, no me lo imagino, creo que no están dadas esta cultura inclusive política, esta tradición para llevar a cabo eso. Pero sería muy deseable, porque, insisto, lo interesante... Bueno, a ver, el presidente tiene el músculo de las mañaneras. No, el presidente tiene capacidad para estar ahí. No hay duda. No hay duda, sería muy lindo que le dijera, señor presidente, ¿por qué dijo usted que tantos guardias nacionales y no están? ¿Por qué los periódicos dicen que los soldados en la mañana son soldados y en la tarde son guardias nacionales? ¿Qué tal que nos sorprenda que sí? No, bueno, sería de veras. A ver, ¿y la ley qué dice? ¿Que se puede o que no se puede? ¿O es al arbitrio? Yo creo que no existe ni una prohibición ni una obligación. Son de este tipo que le llamamos nosotros facultades, como el presidente decía, yo quiero pedir y quiero comparecer y quiero abrir una disputa. ¿Te acuerdas que...? O sea, podría ser. Claramente podría ser. Si él dijera, yo quiero estar aquí y quiero recibir, por ejemplo, preguntas de los coordinadores. De los opositores. Exacto. Y de los suyos y de los opositores. Que ese sería el ejercicio republicano de un poder en equidad de otro. Sí, ¿te acuerdas que lo máximo que se abrió es que venían los líderes o las personas que designan a los líderes antes del informe del presidente? Entonces, posicionamiento del PRD, posicionamiento del PAN, posicionamiento de lo que sea. Entonces, eso era lo más que nos acercamos, pero eran posicionamientos, se leía un documento. No, pero nada que ver. Nada que ver. Esto es lo más que nos hemos acercado, pero así a una cuestión un poco más... Un tete-a-tete. Un tete-a-tete sería muy lindo, ¿no? Pues estaría muy bueno. Muy bueno, ojalá. Ahora, mira qué bueno que se nos ocurrió. Ya nos hicieron un día caso aquí con un comentario, ¿te acuerdas de los cuerpos de reserva que Martí Batres presentó esa sí, que provocamos iniciativa. Aquí una reforma constitucional. Entonces... no tanto así, bueno, tú con tu... No, los dos. Tu comentario. Oye, pero eso podríamos... No, muy importante, por cierto, tema, sí, fue sin duda. Una cosa muy linda. Y además tuvo muy agradable que nos lo reconocía a los dos. Pero aquí pues a lo mejor el presidente dijera, mira, estos dos qué buena idea han dado. No está tan mala idea. ¿De aquí al domingo? De aquí al domingo la piensan, la arman bien y entonces tenemos... No, si lo deciden, no pueden hacer. Pues claramente. Está la mesa puesta para eso. Pues mira, yo digo que el presidente que
que todas las mañanas tiene este ejercicio de pregúntenme lo que sea y Sí. respondo, bueno, Pues venga. desde luego sería una cosa bastante notable. Ya veremos cómo es el próximo domingo el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Temas hay y muchos, y desde luego estaremos pendientísimos para informarle ese domingo. Gracias por estar aquí, Gracias, Carmen, José como Ramón, siempre. y muy buenos días.